Bueno, ¿cómo están? Buenos días a todos. Yo les voy a presentar el trabajo referido a los recursos leñateros en el paisaje mapuche de la estepa Patagonia del Chubut. Bueno, este trabajo forma parte de un proyecto postdoctoral que estamos realizando junto con Ana Ladio y con Soledad Molares. Comenzamos a trabajar el año pasado, en febrero del 2015, enfocándonos en las plantas que son útiles para leña en comunidades rurales de la estepa del Chubut y la relación que tienen con el uso del paisaje para obtenerlas. Desde esta perspectiva es que quiero contarles cómo definimos a los paisajes. Los paisajes son considerados como fenómenos bioculturales, ya que estos se conciben como espacios físicos donde se reflejan los usos, los valores, los aprendizajes y las creencias de las comunidades que los habitan. A lo largo del tiempo han sido y son transformados por acciones de las personas a través de sus prácticas que emplean para subsistir, como lo es la recolección de plantas leñateras. Estas prácticas son dinámicas y se van ajustando a las condiciones cambiantes del paisaje y también a sus necesidades locales. Y es así como el paisaje se va transformando, va dando lugar a procesos de cambio, procesos de domesticación del paisaje, es decir, hay una transformación de la naturaleza por parte de las acciones de las personas. Esta, digamos, vinculación que tienen las comunidades con el ambiente, digamos, se refleja desde los primeros tiempos. Esto ha permitido no solo un gran conocimiento de la naturaleza, sino también que ha favorecido a la creación de diversos paisajes con distintos grados de domesticación. Y particularmente las comunidades de la estepa patagónica mantienen las economías de subsistencia que dependen fuertemente de su relación con el ambiente para cubrir sus necesidades. Y en este sentido, las plantas combustibles, o sea, la leña, representa un clave rol en la supervivencia humana, ya que la utilizan para calefaccionarse, para cocinar, y también un importante rol cultural. Sin embargo, en la actualidad, digamos, aún desconocemos acerca de estos procesos de domesticación de paisaje para la obtención de leña y motivados, digamos, para avanzar en esta temática y tratar de proveer, digamos, mejor comprensión e información sobre prácticas de manejo y conservación, es que nos fueron surgiendo algunas preguntas. ¿Qué fue lo que nos preguntamos? Bueno, una de las preguntas que guió este trabajo es acerca de cómo son los patrones de recolección de las plantas leñateras y su relación con el uso del paisaje que forma parte de la vida cotidiana, digamos, de los pobladores en comunidades rurales de la estepa patagónica. Y otras de las preguntas que también indagamos es acerca de cómo son algunas características de esas plantas que se obtienen del paisaje, es decir, cómo es su origen, o sea, si estas plantas son nativas, si son exóticas, cómo es la versatilidad utilitaria de estas plantas, es decir, la cantidad de usos que puede presentar una planta. Y también la continuidad de uso de las plantas en el tiempo, es decir, si estas plantas fueron usadas solo en el pasado, si solo se usan en la actualidad o si continúan siendo usadas desde el pasado hasta la actualidad. Y acá, vale aclarar, digamos, que cuando me refiero a pasado estoy teniendo en cuenta, digamos, la etapa de la infancia de los pobladores.
Bueno, para poder tratar de aproximarnos a estas preguntas y abordar esta temática, elegimos dos comunidades rurales que están ubicadas en el noroeste de la provincia del Chubut. Están muy cercanas a la ciudad de Esquel, aproximadamente unos 65 kilómetros. Una de ellas se denomina Costa del Lepá, y la otra es Hualjaina. Están rodeadas por dos ríos, uno es el río Lepá y el otro el río Hualjaina, muy próximas entre sí, alrededor de 17 kilómetros, de manera que están muy relacionadas, comparten parentesco, formas de vidas, trabajo, bueno, entre otros aspectos. Estas se localizan en un ambiente de estepa arbustiva. Aquí en estos lugares predomina el leneo, el charcao, la uña de gato, digamos, como se ven ahí en la imagen. Y están sometidas a un clima muy riguroso, es un clima frío y seco, llueve aproximadamente unos 200 milímetros al año. Y en cuanto bueno, a las características de la población de Hualjaina tiene alrededor de 1.183 habitantes, que está conformada por 17 parajes, entre ellos Costa del Lepá, que es otra de las comunidades, en donde habitan alrededor de unas 90 familias, la cual está conformada principalmente por descendientes mapuche tehuelche y criollos. Bueno, y en cuanto a la actividad económica en la que se basan estas comunidades, es principalmente la cría de ganado y ovino, la cría de ganado ovino y caprino, y en menor medida se desarrolla la agricultura, la venta de artesanías, el comercio o la actividad turística. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo este trabajo en las comunidades rurales? Bueno, primeramente realizamos entrevistas a 33 pobladores de estas comunidades, que sus edades variaron entre 30 y 90 años. Además, también utilizamos otras técnicas como la observación participante, paseos con los pobladores para reconocer, identificar las plantas que ellos utilizan como leña, charlas con mayor profundidad con cada uno de estos pobladores. Y en base a estas técnicas pudimos ir recolectando información, y lo que fuimos observando en estas comunidades es que los pobladores utilizan distintos tipos de paisaje para la recolección de leña. Estos paisajes nosotros los agrupamos en 3 categorías. Eso fue bajo nuestro criterio y teniendo en cuenta el grado de domesticación, o sea, la intervención antrópica que ejercen las comunidades sobre esos paisajes. Uno de ellos, es el paisaje silvestre, que este paisaje, digamos, no representa una condición natural, pero sí fue aquel que consideramos como el que presenta una baja intervención antrópica. Y es, por ejemplo, los montes con presencia de arbustos de plantas nativas. Otro de los paisajes que utilizan para recolectar la leña es el paisaje semidoméstico. Este lo consideramos como aquel que tiene una moderada intervención antrópica. Es, por ejemplo, las zonas que están cercanas a los ríos, con árboles de sauce, de álamo blanco, que es el Populus alba. Y, por último, el paisaje doméstico, que representa ya una intervención antrópica más alta. Y es, por ejemplo, alrededores de las viviendas, los espacios cultivados, como las quintas, las chacras. Bueno, de estos paisajes la gran mayoría de la población recolecta leña. Esto lo hacen tanto las mujeres como los hombres durante todo el año. La recolección consiste principalmente en obtener madera seca y madera verde, de manera de que eso tenga mayor duración. Otra de las formas también, no solo la recolección que utilizan para adquirir la leña, es también a partir de la compra. La mitad de la población lo hace.
Una de las especies que es muy valorada es el ñire, que proviene del bosque cordillerano, y una menor proporción de estas comunidades son ayudados también por el Plan Calor, digamos, que les suministra el Estado. Aproximadamente, bueno, en el invierno les otorga 6 metros cúbicos de leña, que bueno, está compuesta por ñire, por pino, por sauce, por álamo. Y un porcentaje aún menor obtiene la leña a través del intercambio por animales. Bueno, por supuesto, bueno, en los casos en que este tipo de recurso es limitante, también lo complementan con otros combustibles, utilizan también el gas envasado, la gran mayoría de la población lo hace para cocinar y para calefaccionarse, solamente, digamos, ya que es muy caro. Y también complementan con la utilización de bosta de animales para calefaccionarse y cocinar. Por otra parte, no solo, digamos, la leña es considerada como un recurso energético para estas comunidades, sino que también juega un importante rol cultural. Los espacios alrededor de los fogones, de las estufas, también son muy apreciados por las familias, ya que bueno, les permite sociabilizarse, charlar, compartir un mate. Y también a la hora de elaborar algunas comidas típicas, como es por ejemplo la tortilla al rescoldo, que es una masa de pan cocinada con cenizas, también eligen determinadas plantas combustibles. Por ejemplo, la uña de gato, que bueno, es Nassauvia axillaris, que es una planta que produce mucha ceniza, entonces para cocinar este tipo de comida la prefieren. Bueno, en cuanto a la riqueza que hay de plantas que son útiles como leña, se registraron 30 especies combustibles que bueno, están agrupadas en 17 familias botánicas y 26 géneros. Y de acuerdo a una de las preguntas de cómo es la procedencia de estas plantas, o sea, si son nativas, si son exóticas, lo que encontramos es que la gran mayoría de ellas son nativas, es alrededor de un 74%, y las restantes, bueno, exóticas. Entre las nativas que más se utilizan se destaca el Schinus johnstoni, que es el molle, y la uña de gato, que es Nassauvia axillaris. Y entre las exóticas más utilizadas es el álamo blanco y el sauce como leña. Bueno, y pensando bueno, en cómo varía la procedencia de las plantas combustibles de acuerdo a los distintos tipos de paisaje. En este gráfico bueno, podemos ver el paisaje doméstico, el semidoméstico, el silvestre en el eje X en relación digamos, al consenso de uso de las plantas combustibles. Las de coloración rojo son las plantas nativas y las de coloración celeste representa el consenso de uso de las plantas exóticas. Y acá lo que podemos ver es que las plantas nativas provienen principalmente del paisaje silvestre y semidoméstico y en menor medida del paisaje doméstico. En cambio, las plantas exóticas provienen principalmente del paisaje semidoméstico y del doméstico. Bueno, y profundizando aún más en estos tipos de paisajes, bueno, el paisaje silvestre es muy conocido y explorado por los pobladores. En el relato de los pobladores se destaca que han sido recorridos con sus familias desde la infancia para bueno, recolectar plantas. Alrededor del 47% de la cita de los habitantes mencionan el uso de este ambiente y de aquí se obtienen 17 especies, donde bueno, el molle es una de las más recolectadas. El paisaje semidoméstico también representa un lugar muy destacado para los pobladores para recolectar leña. Estos están representados por los valles de los dos ríos que mencioné, el río Lepá y el río Hualjaina. Y de aquí, digamos, no solo se obtiene la leña por corte, sino que también la obtienen a partir del material leñoso que arrastran los ríos luego de las crecidas y que quedan depositadas en las costas.
que quedan una mezcla de plantas nativas y plantas exóticas. Se obtienen también, al igual que en el paisaje silvestre, 17 especies útiles como leñas y en su mayoría son nativas, pero las más recolectadas es la exótica sauce. Bueno, la importancia de los cuerpos de aguas como fuente de recursos también ha sido registrada en otras comunidades de Patagonia y en zonas marítimas también de otros lugares del mundo donde las mareas transportan el material leñoso y lo dejan en las orillas, en las costas, próximas a los asentamientos, de manera que la gente los utiliza. Y pensando un poco en por qué, digamos, se utiliza mayor cantidad de plantas exóticas como leña y no nativas, es que en este tipo de paisajes, esto puede, digamos, estar asociado a que están ampliamente disponibles, son abundantes, están accesibles y la calidad que presentan como leña. Y en este caso, el Salix es una planta que crece rápido, que coloniza la mayoría de las riberas de Patagonia y en muchos casos va desplazando a Salix humboldtiana, que es la planta, el sauce nativo, digamos, compitiendo por recursos y por los sitios aptos para regenerarse. Bueno, y en cuanto al paisaje doméstico, este representa, digamos, una riqueza menor en cuanto a plantas leñateras comparado con el paisaje silvestre y el semidoméstico. Se recolectan 10 especies y en su mayoría estas son exóticas, donde el álamo blanco es una de las más utilizadas para leña. Bueno, en el empleo, digamos, de las plantas exóticas en los paisajes domésticos puede ser una solución local, digamos, a las diversas necesidades, ya que en general están disponibles, crecen rápido y en la mayoría de los casos son más tolerantes que las nativas. Bueno, y en cuanto a la cantidad de usos que pueden presentar estas plantas leñateras, lo que pudimos observar es que el paisaje doméstico muestra una mayor proporción de plantas combustibles que pueden tener usos adicionales, ya sea para material de construcción, postes, varillas, como reparo de animales, y una menor proporción de estas plantas que se obtienen de ahí son solo usadas como combustibles. En cambio, en el paisaje silvestre y semidoméstico sucede lo contrario. La oferta de plantas tiene uso exclusivamente como combustible, digamos, y una menor proporción representa usos adicionales. En general, por ahí la tendencia es que las plantas exóticas por ahí son las que son más versátiles, o sea, no solo proveen energía, también son útiles como forraje, reparo de animales, como el material de construcción, como mencionaba anteriormente, y esto probablemente sea una de las razones por las cuales también los pobladores eligen plantarlas en los espacios domésticos, en vez de plantar solo aquellas que solo sirven como leña. Bueno, y en cuanto a la continuidad de uso de las plantas combustibles a lo largo del tiempo, del total de plantas que nosotros registramos, 3 de ellas, digamos, solo eran usadas en el pasado, que es, por ejemplo, el Prosopis denudans patagónica, es el algarrobo, la barbachivo, que es retanilla patagónica, y la zampa, la triple eslampa. De acuerdo al relato de los pobladores, hay una disminución en el uso de estas plantas debido a la escasez que presentan hoy por hoy, a la falta de regeneración de estas plantas y también a la inaccesibilidad que presentan algunos sitios que
tenían mucha riqueza en cuanto a estas plantas, barbachigo y algarrobo, y hoy por hoy ya no pueden acceder a esos sitios porque bueno, han sido limitados por compañías ganaderas, entonces no pueden acceder para recolectar las plantas combustibles. De las restantes plantas de la cantidad restante de plantas que registramos, bueno, se han ido incorporando actualmente unas 16 especies, donde se destaca, bueno, el olmo, el pino y el ñire, que, bueno, estas se obtienen a través de la compra y, bueno, provienen del bosque de la cordillera. Y en cuanto a las plantas a la cantidad de plantas que se han usado desde el pasado hasta la actualidad, registramos 11 especies, donde bueno, continúa siendo el molle muy utilizada, la uña de gato y Corynabutylum bicolor. Bueno, y en cuanto a cómo ha variado, digamos, el uso del paisaje a lo largo del tiempo, lo que pudimos observar es que el paisaje silvestre, ahí en el gráfico están representados los usos pasados, el uso actual y el uso que continúa siendo usado desde el pasado hasta la actualidad, que es el color azul. Y lo que vemos es que el paisaje silvestre era más utilizado en el pasado que en la actualidad. Esto, bueno, estaría bueno, asociado a la escasez que representa hoy por hoy estos espacios para obtener leña. Antes los pobladores los usaban muchos porque bueno, podían obtener las plantas como el molle, que bueno, representa un alto poder calórico y las raíces proporcionan leña de muy buena calidad. Y hoy por hoy estas ya no están tan disponibles y comenzaron a usar en mayor medida lo que es el paisaje doméstico y el paisaje semidoméstico. Ahí podemos observar en la coloración roja es la proporción de habitantes que utilizan actualmente el paisaje doméstico. Y esto, digamos, de alguna manera nos va reflejando, digamos, la continua adaptación que tienen las comunidades frente a los cambios en el paisaje. Y también a otros factores, como por ejemplo, bueno, el hecho de que el mercado, digamos, esté disponible para las comunidades, de que ofrezcan plantas leñateras. Hoy por hoy la gente compra, lo que es en la mitad de la población compra ñire, la prefieren para calefaccionarse y para cocinar. Y antiguamente no estaba esta posibilidad de comprar leña. Entonces esto también de alguna manera va modificando las prácticas de recolección de plantas leñateras. Estas consideraciones nos hacen continuar discutiendo y reflexionando sobre bueno, la relación que tienen las personas con su paisaje, cómo lo utilizan y nos discutimos, digamos, sobre el rol que tiene la cultura en el manejo del paisaje para obtener leña, o sea, continuamos indagando y abordando estas problemáticas. Bueno, en este sentido continuamos realizando talleres participativos para poder conocer aún más la visión que tienen los pobladores sobre el uso de estos recursos, sociabilizar la información que vamos recopilando y seguimos manteniendo interrogantes. Realmente si estos factores, digamos, si las características en cuanto a procedencia, en cuanto a versatilidad utilitaria, continuidad de uso u otros factores socioeconómicos son los que determinan, digamos, el uso diferencial de los paisajes. De manera que, bueno, el ir conociendo, digamos, todas estas percepciones que tienen los pobladores y cómo van manejando el recurso,
compartir sus saberes, nos puede brindar herramientas muy útiles a la hora de pensar en propuestas de manejo y de conservación, digamos, en cuanto a este recurso leñatero. Bueno, muchas gracias.